Bendiciones, amados, que la paz y la gracia de Dios esté sobre sus vidas. Dios les bendiga en este tiempo y hora. Mi nombre es Juan José García. Para los que no me conocen, estamos aquí para la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Lucas, específicamente Lucas 1, Lucas 3 del 1 al 20, que habla sobre la predicación de Juan el Bautista. Ahí, ya hemos leído otras veces acerca de ello. La primera vez hablamos de la predicación del arrepentimiento para perdón de pecados. La segunda vez hablamos, siempre leyendo el mismo texto, la segunda vez hablamos sobre las identidades, eh, las que el mundo manifiesta como las que manifiesta Cristo y cómo la podemos ver a través de la Escritura. Y ayer estuvimos leyendo acerca de, siempre acerca de Lucas 1 al 20, pero cuando comentamos hicimos énfasis en lo que era de lo que yo tengo que hacer para predicar el Evangelio, de vivir el arrepentimiento y perdón de pecados, más la parte también del bautismo en agua, que no la tengo que olvidar cuando predique el Evangelio, que es parte, que tanto lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Jesús, como lo hicieron los apóstoles. No se olvidaron de lo que es el bautismo en agua. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Primero, porque tenemos que estar bautizados. Segundo, es porque tenemos que estar preparados para bautizar. Y podemos hacerlo de esa manera. Entonces, vamos a continuar hoy con esta parte de Lucas 3. Siempre es lo mismo. Vamos a ir comentando. Cuando terminemos de comentarlo, pues avanzamos al siguiente capítulo. Entonces, oremos para que el Señor nos dirija y nos guíe en este tiempo y hora y lugar. Padre, en nombre de Jesús venimos delante de ti con la necesidad de aprender y conocer de tu escritura. Ayúdanos, por favor, para andar en tu paz, tu justicia, tu gozo y tu santidad. Permítenos adorarte y añorarte con dulces amores y con dulce presencia. Te rogamos que protejas nuestras vidas, que nos ayudes a habitar en comunión en tu santidad y en tu paz, y ayúdanos a serte fieles cada día, y entregarnos a ti con una verdadera intención de corazón y poder habitar en tu justicia. Ayúdanos a cada vez que leamos verte en las escrituras y poder contemplarte en Cristo. En nombre de Jesús, amén. La predicación de Juan el Bautista. Vamos a volverlo a leer y luego comentamos lo que el Señor nos vaya poniendo. Lucas 3, 1 al 20. Cualquier pregunta o comentario lo pueden escribir ya sea en el Zoom o en el Facebook, por favor. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Licinias tetrarca de Abilinia. 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. 6. Y verá toda carne la salvación de Dios. 7. Y decían a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros, perdón, dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 9. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. A él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 17. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe,
su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Ya se la pueden escribir en el Zoom o en el sitio. Vamos a ver. Bueno, vamos a ir, ayer íbamos por acá. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él, o generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira venida. Ese es el punto 7. El 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas cosas. Entonces ayer hablamos de la importancia también, basado en esto, la importancia de conocer que hay pecado, que tenemos pecado nosotros. Del caso contrario, si no entendemos que tenemos pecados que tenemos que quitar, que tenemos que orar para que Dios nos guíe para ser libres de todos ellos, o que inclusive podemos tener influencias de espíritus inmundos o demonios en nosotros que no nos hemos dado cuenta, podemos entrar en esta postura que los fariseos entraron, es decir, dice: ¿quién os enseñó a vivir de la vida venidera? Y le dice él: haced frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre. Porque lo que están haciendo es justificándose por medio de la religión. En este caso, podemos cambiar esto de tenemos a Abraham por padre, poder cambiarlo porque, pero si yo soy evangélico, si yo soy católico, si yo soy mormón, si yo soy testigo de Jehová, si yo soy tal cosa, ¿cómo he de tener pecado? Inclusive si yo he de ser cristiano. Porque realmente el arrepentimiento para perdón de pecados, esto incluye a todo grupo, no importa el grupo que sea. Inclusive, si lo podemos llamar cristianos, porque vemos cómo los apóstoles estuvieron pegados con Jesús prácticamente todo el tiempo, y casi por 3 años y medio. Y una de las cosas que Jesús les dijo a sus apóstoles fue: arrepiéntanse, o si no, todos pereceréis. Arrepentíos, porque si no, de igual manera, todos perecerán. Y se lo dijo inclusive a los apóstoles, ellos estaban ahí. Es decir, que el mensaje de un arrepentimiento no es para el inconverso. El mensaje de arrepentimiento también es para aquel que cree. El arrepentimiento no se basa únicamente a alguien que no cree. Y el perdón de los pecados también es aquel que cree. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que vamos de gloria en gloria. Es decir, si vamos de gloria en gloria, vamos de perfección en perfección. Y si tenemos que alcanzar una perfección, significa que estamos incompletos. Entonces nosotros tenemos que buscar ese arrepentimiento. Ya vimos que arrepentimiento es cambiar la forma de pensar, y como que dice, hacer frutos dignos del arrepentimiento. Es decir, que conforme nuestro pensar, así sean nuestros frutos. Si no tenemos frutos es porque no tuvimos un verdadero arrepentimiento. Entonces por eso tenemos que buscar un verdadero arrepentimiento. Es decir, si yo tengo una verdadera manera de pensar, voy a dar un fruto de eso. Si yo no tengo una manera de pensar, no tengo un fruto de eso. Por ejemplo, si vemos las personas que son de pandillas, ellos tienen una manera de pensar, y basado en esa manera de pensar actúan. Por ejemplo, los que dicen que defienden el barrio. Entonces tienen una manera de pensar que defienden su barrio, y al defender su barrio, ¿qué pasa? Tienen una manera de conocerse ellos como con nombre del barrio, y también saben identificar a las personas, y también ellos se creen que son parte de una familia. Entonces ellos protegen a su familia, que son los grupos de su banda, y entonces ellos luchan y se entregan debidamente por eso que están creyendo. Entonces ellos tuvieron un cambio, un arrepentimiento, es cierto, para lo malo, pero cambiaron su manera de pensar. Cambiaron su manera de pensar y se entregaron una forma de vida. De igual manera que alguien que entra a un trabajo, él tiene una manera de pensar. Antes tal vez se levantaba a las 10, lo único que se levantaba era desayunar, etcétera. Pero luego que vino un arrepentimiento cuando comenzó a trabajar, porque ahora el jefe le exige que entre a las 7 de la mañana, que tengan que cumplir con ciertas cosas, que tienen que comer a tal hora, y le están definiendo algo. Entonces él comienza a, puede dar un fruto digno de arrepentimiento, en el sentido de que entra a trabajar y comienza a tomar todo lo que el jefe les está diciendo o que el trabajo le está exigiendo. Entonces él está dando un fruto digno de arrepentimiento, porque le cambiaron la manera de pensar en horarios, en forma, en vestimenta, etcétera. Porque puede ser que la persona ni siquiera se vestía adecuadamente todos los días, o solo pasaba con pijama todo el día. Ahora sufre una transformación completa del pensar que le exige, y tiene que dar ese fruto, tiene que cambiar esa manera de pensar. De lo contrario, va a ser despedido.
De igual manera pasa si alguien va a otro país, también cambia toda la manera de pensar porque ellos tienen otra manera de pensar y por consecuencia a esa manera de pensar tienen leyes y esas leyes pues son fruto de la manera de pensar que ellos tienen. Entonces, ¿qué quiero llegar a entender? Si yo sé y yo conozco a Dios y realmente creo un arrepentimiento, eso tiene que producir algo. Ya vimos que en otras versiones dice, en lugar de decir, haced pues frutos, dice producir. Yo no puedo producir algo así como una semilla. Si yo siembro naranjas, me va a salir un árbol de naranjas. No puede ser que yo siembre semillas de naranja y me va a salir aguacate. Entonces, por consecuencia, la palabra la tengo que cuidar y esto va involucrado a la parábola de la semilla del sembrador, que ya se ha hablado de ello, tanto en Mateo como Marcos, que hay que sembrar la semilla y hay que cuidarla para que dé fruto al 30, al 60, al 100. Si no estamos dando frutos, es porque nuestro terreno no está siendo cuidado. Y nosotros tenemos que buscar producir el fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? Seguimos siempre turbados, seguimos afanados, seguimos siendo violentos, seguimos siendo contenciosos, seguimos siendo burladores. Si no es porque no ha habido un arrepentimiento. Ah, no, pero es que yo leo la Biblia todos los días. No, es que si yo oro todos los días. No, es que no estamos hablando si está haciéndolo o no está haciéndolo. Como la excusa que ponen ellos. Tenemos a Abraham por padre. Es que yo oro, es que yo leo, es que yo voy a la iglesia, es que yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy protestante, yo soy musulmán. No es la excusa es, ¿está dando frutos dignos de arrepentimiento o no? Esa es la situación. Eso es lo que quiere dar a entender Dios por medio de Juan el Bautista. No es necesariamente Juan el Bautista, es Dios a través de Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, que sea digno. ¿Por qué? Porque no solo es el hecho que yo siembre también tomates o aguacates, sino que esos den buen fruto. Pues si no, ¿qué sirve? ¿De qué serviría que yo sirvo naranjas y esas naranjas salen feas? Por ahí salen amargas, por ejemplo. Es porque nosotros no estamos dedicándonos a eso, no estamos conociendo que está mal. Si nosotros, como ya se ha dicho en varias maneras, si uno no conoce que algo está mal, ¿cómo se ha de arreglar? No se va a poder. Si uno lo ve que ese es normal, es como cuando uno va en un carro y tal vez el carro saca humo negro, negro, negro y sale un montón de algo. Uno, a veces cuando uno conoce piensa que eso es normal, así son los carros. Pero una persona que ya conoce dice, bueno, este carro está mal porque tiene un problema en tal y tal lugar. Entonces ya viene y le avisan a uno, entonces ya lleva uno el carro al taller. Igual puede ser en nuestra forma de vida. Hay cosas que nos indican que algo está mal. Por ejemplo, si de repente me comienza a doler la cabeza, o de repente alguien se desmaya, o ya no da como debe andar, o la familia la deja descuidada, un montón de cosas, hay que ver qué es lo que está mal. Si yo inclusive no busco a Dios, no oro, no leo, no me entrego, hay algo que está mal. La pregunta es qué es lo que está mal, por qué está mal. Y yo buscar cambiar eso. Por eso dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Cambien su manera de pensar. Dense cuenta de que lo que están haciendo está mal. Como dice en Isaías, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. Entonces, por eso dice aquí también aprender a hacer lo bueno. Cambien su manera de pensar. Por eso mismo, en los pasajes que ven siguientes, vemos cómo Juan les da a entender qué es lo que están haciendo mal y qué deberían de hacer. Es decir, para dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Podemos ver aquí en el 9 dice, bueno, el 9 dice, y ya está, también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Vamos a avanzar lo que vimos. Dice. Ok, el 10 dice, entonces, ¿qué haremos? Después voy a regresar al 9. El 11, y respondiendo le dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Es decir, aquí no está hablando de algo malo de que, por ejemplo, vengo yo y agarro un martillo y le pego en la cabeza a alguien. O que yo agarro, o vengo yo e insulto a alguien. No está hablando de un mal que aparentemente conocemos, sino está hablando de un mal de tener. Es decir, el que tenga dos túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, él está hablando y está dando a entender de que lo malo no es necesariamente que insulte, golpee o ofenda a alguien, sino que lo malo puede ser algo que yo tengo en abundancia y yo no lo doy.
Porque aquí habla del que tiene 2 túnicas. Eso puede significar que puede ser que sea suficiente con una túnica, pero la persona tiene 2. Entonces, una mejor darla a otra persona. Si tiene alguien mucho que comer, tiene abundancia de comida, pues dé al que no tiene. O sea, desde ahí comenzó una maldad. Es decir, que la persona sea una egoísta o quiera acumular o en codicia o en ambición, acumular cosas solo para él y olvidarse de todos los demás. Entonces, ahí está indicando que es lo malo. Y ellos puede ser de que lo miraban normal, pues. Normal, no, es que es normal tener 20 túnicas, ¿no? Una para cada día de diferentes colores, para que combine con el pantalón, para que combine con los zapatos. O tal vez tener un montón de comida ahí metida por cualquier cosa, diría alguien, ¿no? O para que los niños agarren. Pero aquí ya, como les digo, ya indica, pues nos da una perspectiva de qué es lo malo. Si yo retengo cosas para bendecir a alguien, es malo. Es un pecado de egoísmo, de codicia, de ambición, que yo estoy reteniendo cuando puedo estar ayudando a alguien. Entonces, aquí ya define lo malo y también le dice aprender a hacer lo bueno. Es decir, no retengan las cosas que es hacer lo malo, sino que den al que no tiene, hacer lo bueno. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Es un arrepentimiento. Entonces, el 11 nos da un arrepentimiento. Un arrepentimiento es un cambio de manera de pensar. Entonces, aquí Juan el Bautista está diciendo el cambio de manera de pensar. El cambio es, antes no daban nada, ahora den, porque tienen. Es decir, no le está diciendo al que no tiene, bueno, tenés una túnica, partila a la mitad y dala. No está diciendo eso. Si tenés un pan, partí el pan y dalo al otro. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es de que si yo tengo, por ejemplo, yo me puedo llenar con un pan, entonces, ¿para qué voy a tener otro guardado? Mejor se lo regalo a la otra persona. Si yo tengo 2 túnicas, pues no, la otra no la estoy usando realmente, no me es necesaria, entonces mejor la doy a la otra persona. No le está quitando algo a alguien, sino que le está diciendo, mira, te sobra, te abunda, da lo que te sobra, da lo que tenés de más, porque eso ya te lo dio Dios para que tú lo otorgues a los demás. Entonces ahí está dando un cambio de manera de pensar. Dice 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Puede ser que ellos ya sabían eso. No exijáis más de lo que está ordenado. Puede ser que ellos ya exigían. Aquí ya estamos hablando de otra cosa, de una exigencia. Es decir, ellos tenían una capacidad. La Biblia ya les decía cosas, porque aquí está hablando pero, no son publicanos, pero. Entonces ellos, o sea, ellos eran cobrados de impuestos, etcétera. Entonces ellos estaban, ¿qué? Ordenando y exigiendo más de lo que realmente debía. Es decir, que si alguien tenía, como aquí en Guatemala, por ejemplo, sea no estoy mal, el 12%, bueno, a nosotros denos el 20%, ellos se quedaban con 8 y al gobierno les daban el 12. Entonces, esto ya es algo que no se debe hacer, es decir, que nosotros aprendamos a ser justos. Eso es lo que quiere dar a entender este. Miren, sujétense a la justicia, sujétense a lo que está escrito de parte de Dios. Sean justos con las cosas, no exijan más de lo que es debido. Lo mismo que estamos hablando del 11, solo que ahorita lo está aplicando con el otro. Lo que yo les decía de que, bueno, yo no le puedo pedir a alguien que rompa su túnica, pues, porque no es justo. Pero si él tiene 2, sí puedo pedírselo. Sí le puedo pedir para que la dé a la otra persona. En este caso es similar. Solo que ellos tenían un poder, ese poder les había sido dado a ellos, pero ellos estaban exigiendo más de lo que realmente iba. Esto puede ir con los horarios laborales, es decir, que la persona que está a cargo puede exigirle más trabajo a la persona, al empleado, y no es justo porque realmente él tiene un horario, entonces uno tiene que aprender a ordenar las cosas conforme al horario. Eso también puede ser en deporte, también lo podemos ver en los hogares, el papá le puede exigir mucho al hijo, le puede exigir que se desvele estudiando, un montón de cosas y puede explotarlo, por así decirlo, que le está exigiendo mucho, pues hay que tener el equilibrio, ¿verdad? También aquí de que tampoco el niño se la puede pasar todo el día sin hacer nada, pero ser justo en el sentido de todo lo que la capacidad que el niño puede tener o el empleado o la persona o inclusive el amigo, uno le puede exigir cosas a un amigo que no las puede dar. Entonces uno tiene que tener un equilibrio y basarse a lo que está justo, a lo que está ordenado por de parte de Dios, por eso está la escritura para que la vayamos a leer. Eso es lo que habla el 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, nosotros, ¿qué haremos? Ahorita primero fueron unas personas, luego estos soldados, luego estos publicanos y ahorita está hablando con los soldados y le dice, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentados con vuestro salario. Entonces le está diciendo aquí a él 3 cosas, no hagáis extorsión.
Los prácticamente soldados eran como unos policías. Está diciendo, y es como les dijeron, ellos le están diciendo a él qué haremos y ellos de alguna manera ya están haciendo cosas que son malas o puede ser que no la estaban haciendo, pero eh, él está proveyendo o proveyendo en el sentido de que si pasa, que no lo haga. Y eso a veces pasa cuando uno le dice a una persona, mire, no haga esta cosa, es que yo no lo hago. Es que uno no se lo dice porque lo esté haciendo o no lo está haciendo, no lo está diciendo porque si lo está haciendo, que no lo haga. Y si lo va a hacer, que mejor esté precavido para que no lo haga. Entonces, uno decirle a alguien algo no significa que entren a la defensiva y decir, bueno, no, es que yo no lo hago. Sino por eso mismo Dios ya dejó muchas cosas en las escrituras que tal vez uno no lo hace, pero por algún motivo el enemigo va a venir a tentar y la palabra nos va a servir para saber que el enemigo puede venir a tentar en esa área y buscar nosotros protegernos de que eso no nos pase, hacer conciencia de eso. Por eso aquí dice, no hagáis extorsión a nadie, no extorsionen a las personas. Y está hablando de personas que tienen un nivel de autoridad como son los soldados. No extorsionen a las personas, no extorsionen a nadie. Como recalco, ya sea porque ellos lo estaban haciendo o porque lo podían hacer porque tenían la autoridad de hacerlo. Ni calumniéis, es decir, que no levanten falso testimonio, ni digan a alguien, ni lo acusen en contra o de manera falsa. Dice, y contentados con vuestro salario, es decir, que contentados con vuestro salario posiblemente ellos querían ganar más. Y por eso mismo también extorsionaban, porque decir, mire, es que yo extorsiono, ¿por qué? Porque no me pagan bien. Entonces aquí está indicando ya algo en ese aspecto. Contentados con vuestro salario, contentados con vuestro salario. Como que el salario no sea excusa para que extorsionen. Posiblemente les pagaban poco, no sé cuánto podían pagarles en ese tiempo, pero aquí está diciendo un cambio de manera de pensar. Ya recalquemos, arrepentimiento es un cambio de manera de pensar y ellos tenían que dar fruto de arrepentimiento. Entonces, ¿cuál era el fruto que tenían que dar ellos si en este caso no hagáis extorsión? Simple y sencillamente no buscar obtener ganancias de las personas, sino cuál es el objetivo de un policía o en este caso de un soldado. Proteger y cuidar al pueblo. Entonces, en lugar yo de estar extorsionando a alguien y decir, dejad de hacer lo malo, le tengo que proteger, le tengo que brindar el apoyo suficiente para que todo esté quieta y tranquilamente. Entonces, así voy a dar un fruto digno de arrepentimiento. No calumniar, simple y sencillamente es quedarme callado para no estar calumniando a alguien más. Y también, pues, en lugar de estar insultando, diciendo muchas cosas, dar todo lo contrario, dar un testimonio de verdad. Contentados con vuestro salario, ¿qué tengo que hacer? Aquí me lo está diciendo claramente. Tengo que alegrarme con el salario que me están dando. Me están pagando tanto, es que es poquito, gloria a Dios, porque me están pagando eso. Entonces hay que dar un fruto digno de arrepentimiento. Pero si le dicen contentados con vuestro salario, le dice Juan el Bautista a ellos. Y ellos cada vez que le dan el sueldo comienzan a maldecir, no, que poquito me dan, que no sé qué, ni me alcanza para los frijoles. Entonces ahí ellos no están dando un fruto digno de arrepentimiento. O si en este caso ellos reciben su salario y dicen, bueno, eso fue lo que me dieron. Tampoco están dando un fruto digno de arrepentimiento. Tal vez ya no se enoja como antes, pero no se está alegrando, porque aquí dice contentados. ¿Ya? Entonces, es estar contentos, no estar quejándonos, estarnos acelerando, etcétera, sino que das frutos dignos de arrepentimiento. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Si nosotros no sabemos qué es lo malo, no vamos a poder hacer lo bueno, porque tampoco sabemos qué es bueno. Por eso es importante leer la Biblia bastante, porque inclusive orar, porque ahí Dios nos va a decir qué es lo que está mal. Hay momentos que tal vez tenemos discusiones con las personas y en esas discusiones decimos muchas cosas que no sabemos que están mal. Y cuando vamos a orar, Dios ya nos dice, mira lo que hiciste está mal. Cuando leemos, nos damos cuenta que está mal lo que hicimos. De igual manera, en nuestro trabajo, como estamos llevando nuestro propio día, pensamos que le estamos haciendo las cosas bien y puede que no se hace. Igual si vamos a estudiar también. A veces podemos ir a la universidad o a la escuela a estudiar de manera, como por así decir, forzada. Es decir, voy a estudiar porque lo tengo que hacer. Porque mi papá y mi mamá me está obligando a que vaya. Y me tengo que orar porque si no, no me va a ir bien en la vida. Es decir, no estamos haciendo las cosas con la manera de vida. No es que no saque buenas notas, porque alguien puede ir obligado a estudiar y saca buenas notas. Si lo que quiero llegar es de que uno no hace conciencia de que no es una buena manera ni saludable espiritualmente de ir quejándose, estudiar o ir obligado, sino que es saber de que se está dando la oportunidad, no mi familia, no la sociedad, sino Dios me está dando la oportunidad de
poder ir a estudiar y aprender y recibir una instrucción que me va a servir también para aquellos que conocen o que han de conocer de Jesús. Y esto en muchos aspectos, por eso esto lo de contentados con estos salarios, pues contentados con que vayas a estudiar, contentados porque estéis trabajando, contentados porque tienes un padre o una madre, aunque tal vez no esperan mucho más de ellos, pero conténtense porque es lo que tienen. Y den gracias a Dios porque los tienen con ustedes. 15. Todo el pueblo está de expectativa preguntándose, bueno, vamos a regresar aquí al 9, porque esto estamos viendo bueno, ahora vemos el 9, me salté un poquito por la parte de esto. Dice 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces vemos acá como Juan el Bautista, cuando habla de frutos dignos de arrepentimiento, lo que les decía, frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, no solo sembrar un árbol de naranjas, sino que eso me dé naranjas y buenas naranjas, que uno puede hacer, uno se engaña a sí mismo y que en lugar de sembrar naranjas, siembra aguacate. En este aspecto lo está diciendo más claro, dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da un buen fruto se corta y se echa en el fuego. Es decir, que cuando dice el hacha está puesta a la raíz, está diciendo que Dios tiene su hacha a la raíz de los árboles. Es decir, los árboles son figura de nosotros, como hombres. Cuando a veces se habla, la Biblia dice árboles de justicia, plantío de Jehová. Es decir, cuando Dios hace referencia a árboles, regularmente hace referencia a hombres. Por eso vemos Salmo 1:2 también dice, y será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto de su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También vemos cuando Jesús sana a un ciego y dice que cuando le habla a los ojos dice, yo veo como árboles que caminan. Entonces la Biblia cuando habla de árboles está hablando de personas. Dice, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Toda persona que no da buen fruto, ¿qué pasa? Se corta, es decir, se quita de la tierra y se echa ¿dónde? En el fuego. ¿Qué fuego? En el infierno. Entonces Dios nos está diciendo que si nosotros no damos frutos dignos de arrepentimiento, si andamos colocándonos que yo soy religioso, es que yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy mormón, yo soy protestante, etcétera, cualquier religión, digan religiones porque son las más comunes, por lo menos aquí en Guatemala. Entonces, si yo vengo y pongo esa excusa, no es que yo leo y oro, entonces si yo comienzo a colocar ese tipo de excusas, ese tipo de cuestiones, y no logro comprender de que si yo no doy fruto, voy a ser echado al infierno, entonces simple y sencillamente no estoy comprendiendo bien las cosas. Entonces aquí está especificando, y lo está diciendo Dios, el Dios que es amor, el que muchos dicen, no, es que Dios es amor, ¿cómo hará tal cosa? Y ya mencioné anteriormente que el que más habló del infierno fue Jesús. Y aquí vimos también un Juan el Bautista que está hablando también del infierno. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El que no eche, el hacha está puesta a la raíz. Es decir, no es ni siquiera de que la persona va a venir y lo va a cortar, sino el hacha ya está puesta. Es decir, es como que, bueno, este árbol no está dando buen fruto, yo ya tengo mi hacha puesta. Yo estoy dispuesto a quitarlo de la tierra, o quitarlo de mi presencia. Yo ya estoy dispuesto a eso. Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Esto es por así decir doctrina. ¿Doctrina qué significa? Lo que hemos hablado. Doctrina es una forma de vida. Eso lo podemos ver cuando la Biblia dice que Jesús dijo y les habló en su doctrina y comenzó a hablar de sembrar y cosechar. Entonces, Jesús, basado en formas de vida, toma la forma de vida de la persona y la comienza a enseñar. Es decir, que esto que está hablando Juan el Bautista es una forma de vida. Es decir, esto sucedía antes. Es decir, cuando miraban que había un árbol que no estaba dando buen fruto, que no estaba produciendo como había que producir, ¿qué es lo que hacían? Simple y sencillamente agarraban un hacha y lo cortaban de raíz. Entonces él, basado en lo que vio, que es una forma de vida, viene y la comienza a enseñar como una explicación para que nosotros entendamos que Dios a toda aquella persona que no está dando buen fruto, no estoy hablando de que el naranjal de naranjas, sino que ese naranjal de buenas naranjas. ¿Por qué? Porque dice que el buen fruto, perdón, el árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Está hablando del árbol malo, no está hablando del tipo. ¿Sí? Entonces, por eso es frutos dignos de arrepentimiento. Dignos. Y por eso que el fruto sea digno, tiene que venir una manera de pensar digna, conforme a la palabra que Dios ya dejó escrita.
De lo contrario, si alguien no está dando fruto, puede ser cortado por no estar dando fruto. Y por consecuencia, Dios también da tiempos para esos arrepentimientos. La Biblia dice en Apocalipsis, dice, yo le he dado tiempo, si no estoy mal, de 1 año para que se arrepienta, y no lo han querido hacer. Es decir, no es que no tengan la capacidad, sino que no lo han querido hacer. Entonces esto es importante, como les digo, porque si no damos buen fruto, lo que posiblemente va a pasar, como aquí dice, es ser cortados de la tierra y ser echados en el infierno. Ya hablamos de que el infierno realmente no es quitarlo de nuestra predicación, sino es tener el entendimiento y vivir con eso, saber de que la persona está a expensas al infierno y al agua de fuego. Toda persona está a expensas del infierno y el agua de fuego. No hay nadie que no esté a expensas de eso. Mientras estemos acá en la tierra, estamos a expensas de eso, porque el enemigo por eso va a buscar tentarnos. Nos va a buscar tentar para que evite que demos frutos dignos de arrepentimiento, para que nosotros nos involucremos en el pecado y a consecuencia de eso, Dios nos corte de la tierra y nos mande a un castigo, que sería el infierno. Como les digo, esto es independiente de una persona, independiente del tipo de persona. Alguien dirá, es que salvo siempre es salvo. Es que no es salvo siempre es salvo, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, de que aquellos habiendo conocido la salvación, aún así conscientemente pecan, y habiendo probado los sabores del siglo venidero, y aún así pecaron, ya no hay más expectativa de salvación para ellos, porque es como que volvieran a crucificar otra vez a Cristo. Y lo único que queda es una horrenda expectativa de juicio. Eso lo dice la Escritura. Entonces, no es el hecho también de que, no es que yo ya soy salvo, hago lo que quiero, porque no es eso, no habría gratitud en lo que hacemos. Entonces nosotros tenemos que buscar dar frutos dignos y que el enemigo va a estar constantemente atento a hacernos caer. Por eso vemos que Judas terminó suicidándose. Por eso vemos en muchos casos, por ejemplo, una carta de Pablo también dice, y daba nombres de personas, y dice, ellos amando más este mundo se fueron y me dejaron aquí tirado. Es decir, que ellos eran creyentes del Evangelio de Dios y se apartaron. Si vemos el libro de Gálatas, también el libro de Gálatas habla de que el apóstol Pablo les presentó a Jesucristo crucificado y ellos se desviaron conforme a la ley. Y comienza el apóstol Pablo a decirles de que ellos se desviaron de la ley, de la vida. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar atentos a dar un fruto digno de arrepentimiento para toda persona, no importa su religión, su credo, lo que sea, lo que importa es dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que no venga el Señor y nos quite de raíz de la tierra y nos eche al infierno. Entonces, el Dios de amor tiene la capacidad para echar a alguien en el infierno. La Biblia dice, no temáis a aquel que daña el cuerpo, sino más bien temed a aquel que puede echar vuestra alma y vuestro cuerpo al lago de fuego. Entonces, ahí está hablando de Jesús, no está hablando de Satanás, está hablando de Jesucristo, está hablando de Dios Padre. Entonces, cuando hablamos de un Dios de amor, sabemos de que es un Dios que dio a su Hijo Jesucristo para salvarnos de esto, del versículo 9. El Dios de amor mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Entonces Dios lo que necesita es de que nosotros seamos rescatados de dar frutos malos y que comencemos a dar frutos buenos. Porque para eso vino Jesucristo, para que le demos frutos dignos de arrepentimiento. Para que seamos árboles que den un buen fruto. Ese es nuestro amor, esa es nuestra fidelidad en Dios. Por eso constantemente tenemos que buscarle, agradarle y poder dar frutos, porque estos frutos Él los come. Es decir, me voy a meter un poquito más para allá, pero este versículo va amarrado también a Cantar de los Cantares, porque Cantar de los Cantares dice, venga mi amado y coma de su dulce fruto. Es decir, de que el que va a probar los frutos prácticamente va a ser Jesús. Jesús es el que prueba los frutos. Es decir, siendo nosotros árboles y dar buen fruto, Él va a venir y se va a regocijar o se va a deleitar cuando Él venga y coma de nuestro fruto. Porque así como hay frutos malos, va a haber frutos buenos, y el fruto malo pues es cortado porque no sirve. O sea, un fruto sirve para comerlo, sino para que va a servir. Entonces Jesús va a venir con nosotros cuando tengamos una comunión y pruebe de nuestros frutos sea bondad, sea amor, sea paciencia. Entonces Él se va a deleitar y va a seguir
cuidando de este árbol que somos nosotros. En dado caso, él viene y prueba y hay una apariencia, perdón, hay una apariencia de un fruto y él lo quiere comer y él sabe que es insípido, que está feo, que está malo el fruto de que aparentemente queremos dar de paciencia o un falso amor, etcétera. Y cuando lo pruebe, él le va a desagradar. Este árbol, este fruto no sirve. Por consecuencia, este árbol no sirve. Hay que cortarlo, hay que echarlo al fuego. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hace, lo que creemos. ¿Por qué? Porque uno se contamina y contamina a los demás. Por eso la Biblia dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Con esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero nosotros por eso tenemos que estar bien al pendiente de conocer bien la palabra de vida y estar constantemente orando y leyendo en ella para pedir misericordia y que Dios nos rescate de dar mal fruto, porque si no seremos cortados y echados del agua. Por eso que él comienza a indagar aquí, comienza a seguir. Ok, ahora vamos al versículo 15. Dice, ¿cómo el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo? Respondió Juan diciendo a todos, a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas explicaciones anunciaba las buenas nuevas. Entonces vamos a ver 15 y 16. Dice, como el pueblo estaba de expectativa preguntando a todos en su corazón si acaso Juan sería el. Entonces vemos cómo Juan el Bautista tenía un nivel de gloria muy grande, o sea, no solo por sus palabras o elocuencia o doctrina, sino también por el poder que él podía manifestar como profeta de Dios, porque Juan el Bautista era un profeta. Juan el Bautista era un profeta, por consecuencia, él como profeta eh, manifestaba una gloria. Entonces todos al verlo, por el nivel de gloria que tenía Juan el Bautista, se preguntaban que si él era el Cristo que habría de venir, porque tal vez no habían visto un profeta de ese rango, ese nivel, porque la misma palabra de Dios dice que Juan el Bautista eh, era el mayor que había nacido de una mujer. Entonces, Juan el Bautista tenía una gloria y estaba manifestándola, y todos por haberse despertado un profeta de tanto tiempo, porque también recordemos que hay un lapso de tiempo que le llaman, que como que a nivel histórico le llaman el tiempo silencioso, que prácticamente Dios ya no se manifestó como se manifestó en los tiempos de que estaba Zacarías, Malaquías, todos ellos. Ya no había un nivel como que magnífico de enviar ciertos niveles de profetas muy altos y profetizar así a nivel como Isaías, Jeremías, etcétera. Tal vez sabían, pero tal vez no tan manifiestos como esos rangos, como un Isaías, como Jeremías o Ezequiel, etcétera. Entonces, a ese tiempo le llaman un tiempo silencioso, que fueron creo que 400 años, más o menos, no estoy muy seguro de eso. Pero se manifiesta acá, en este tiempo, ya un profeta. Entonces, de ver prácticamente como una gran escasez de manifestaciones de gloria, de repente venga un Juan el Bautista con una gran gloria, porque él es el indicado para preparar el camino del Señor a nivel de Elías, porque él tenía el espíritu de Elías. Entonces se preguntan si él es el Cristo. Y él específicamente dice, diciendo todo, yo a la verdad os bautismo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en el Espíritu Santo. Entonces acá vuelve a recalcar Juan el Bautista lo que habíamos hablado de que él conoce su identidad, él conoce quién es y por lo tanto qué es lo que tiene que hacer. Él no dice, no, es que yo sí soy el Cristo. No, él sabía y él conocía de quién era él. Ya vimos en otro pasaje que dice, voz de que clama en el desierto. Él sabía que él era una voz que clamaba en el desierto. Él conocía su identidad como persona. Él sabía quién era en el Evangelio. Él sabía quién era en el ministerio. Él sabía lo que tenía que cumplir específicamente en el ministerio. Y por consecuencia, cuando otras personas querían, por su misma percepción, indicar que él podría ser el Cristo, él sabía, no, yo no soy el Cristo.
porque él sabía su identidad. Entonces, hay un problema a nivel mundial, ya lo mencionamos, de que hay una crisis de identidad, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Por consecuencia, nosotros tenemos que aprender a saber quiénes somos. Comenzando primero, sabiendo que somos hijos de Dios. Lo primero, lo inicial y lo principal, que somos hijos de Dios. Conforme a que somos hijos, y hay que tomarlo muy en cuenta, también tengo que saber qué hace un hijo. No es solo el hecho de decir, no, es que yo soy un rey, o que yo soy un príncipe, que yo soy un hijo, sino que mi responsabilidad también. La responsabilidad de Juan el Bautista por ser profeta, por ser alguien que preparaba el camino, también tenía que aprender a bautizar y también tenía que saberse la Biblia y también tenía que indicar quién era el Cristo. Su responsabilidad, su función, su naturaleza. De igual manera, un hijo, la facultad que tiene un hijo de Dios es obedecer a su padre. Uno. Segundo, ser exactamente como su padre. Y tercero, también él obtiene las identidades que el padre tiene o deriva de esas identidades. Por ejemplo, si nuestro Dios es rey, por consecuencia yo soy un príncipe, pero también eso me da una responsabilidad. La palabra de Dios deja escrito en Deuteronomio de que todos aquellos que iban a ser reyes sobre Israel tenían que tomar de la Torah de Dios, escribirla a ellos a mano y leerla todos los días. Es decir, que si alguien me dice que es hijo de Dios, pero no lee la Biblia todos los días, entonces no está cumpliendo con su responsabilidad o con su naturaleza como hijo. Si alguien dice que es hijo de Dios, pero no es obediente a Dios, entonces yo dudaría de esa persona. Porque si decimos que somos algo, tenemos que también dar fruto digno de arrepentimiento. Si digo que soy hijo de Dios, pero no estoy dando el fruto, entonces no lo soy. Yo me puedo decir, no, es que yo soy hijo, pero si no está dando el fruto, entonces, de alguna manera, si alguien es príncipe no significa, o que alguien sea hijo de Dios, no significa que tenga una buena casa, que tenga un buen carro, no significa eso. Eso es un error doctrinal que hay alrededor del mundo, que piensan las personas que por ser hijo de Dios tienen que tener una buena casa, tienen que tener unos buenos zapatos, y no es así. En Eclesiastés dice, he visto a siervos a caballos y a príncipes andar a pie. O sea, la naturaleza de un príncipe no se basa en las riquezas materiales que tiene. Se basa en la capacidad de amor, de inteligencia y de sabiduría. Por eso Salomón cuando pide inteligencia y sabiduría. Y consecuente a la inteligencia y la sabiduría, Dios le da juntamente con él todas las demás cosas. Y vamos al 17. Y su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Otra vez, 17, vuelve a mencionar el infierno. Vuelve a mencionar el infierno. O sea, tanto Juan el Bautista como Jesús nombran al infierno. Aquí lo está diciendo, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está mencionando el agua de fuego. Entonces, es decir, hay un castigo para todo aquel que no cree. Y no es que uno lo esté condenando. Eso significa que ya está en condenación. ¿Cómo voy a condenar yo a alguien que ya está condenado? ¿Me entienden? Es decir, ya está, ya fue enjuiciado, ya fue cimentado en condenación. ¿Cómo le voy a añadir algo? Es como que estuvieran alguien en la cárcel, va a ser juzgado, lo juzgan y le dan tanto tiempo de cárcel. No puede venir alguien únicamente a venir y decir, bueno, usted le va a dar más porque ya se cerró el caso, ya no se le puede condenar más, a menos que haya un delito mayor, que no se haga juzgar, pero tendría que haber otro juicio. En este caso, todos nosotros ya hemos sido condenados. Entonces, cuando yo digo a alguien, mire, si alguien, el que no cree es condenado, no lo estoy condenando, ya está condenado. Cuando yo le presento la salvación de Dios, lo que está pasando es que le estoy presentando la salvación, no la condenación, la salvación. ¿Por qué? Porque está en condenación. Es como que alguien tenga una enfermedad de muerte y yo le digo, mire, usted se va a morir, si no se inyecta esta vacuna, se va a morir. Y él va a decir, no, es que usted me está matando. No, le estoy avisando, usted ya se va a morir. Por más que quiera hacerlo, esta enfermedad es incurable. Pero si se inyecta la vacuna, va a ser rescatado. Ojo, no estoy hablando del COVID, porque alguien dirá, no, es que él está hablando del COVID, que la vacuna. No, es un ejemplo en el aspecto de la palabra del día a día. ¿Sí? Si no cambiamos vacuna por operación, bueno, si usted no se opera, no se va a salvar. Y alguien dice, no, es que usted me está matando. No, no le estoy matando, le estoy dando la opción de salvación que se trata de una operación. Una vacuna, una medicina, lo que sea. Esto hablando en términos humanos. Hablando en términos espirituales, si usted no cree en Jesús, va a entrar en condenación eterna. No es que yo lo esté condenando, es que la condenación ya existe. La salvación se llama Jesús para salir de esa condenación.
Entonces aquí lo está nombrando otra vez Juan el Bautista en el versículo 17, hablando de la condenación que va a haber. Si yo no soy trigo, voy a hacer paja, y si soy paja, Dios me va a agarrar y me va a quemar. Así como el fruto que lo están dando malo, se corta y se echa en el fuego. 18, con estas muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces vemos cómo Juan el Bautista comienza a manifestar el Evangelio de Jesús para que las personas entren en gloria. No sé si alguien tiene preguntas o dudas, si no concluimos. Y vemos. Entonces, gracias por leer con nosotros. Primeramente, nos vemos el día de mañana para continuar ya vamos a avanzar a Lucas 3:21 en adelante. Y pues Dios los bendiga a todos. Cualquier duda me pueden escribir en el Facebook, en el WhatsApp o en el Zoom. Y pues vamos a orar para finalizar. Padre, en Jesús, te damos las gracias por el tiempo que nos has dado de estar aquí en tu presencia. Ayúdanos a habitar en tu gloria, en tu santidad y fidelidad. Guíanos a habitar en tu rostro, en tu misericordia y paz. Y llenos cada día para serte fieles en Cristo. Te damos la gloria, la honra, el honor y poder y dominio por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Amén. Entonces, gracias a todos por estar aquí. Dios los bendiga, los guarde y los cuide. Gracias por leer con nosotros. Bendiciones.